Hola, soy César Giral, médico cirujano y en nombre de la Escuela de Descodificación Práctica de Christian Fletch. Les doy la bienvenida a este contenido audiovisual sobre el sistema renal. Recordemos que en nuestro cuerpo existen más de 30 millones de células, es decir, 30 billones con B de células. Pero esta gran población de células están, eh, digamos, organizadas por una inteligencia biológica tan extraordinaria que hace que muchas de ellas se hayan agrupado para formar tejidos, tejidos que se agrupan para formar órganos, órganos que se agrupan para formar sistemas, como el caso del sistema renal. Y básicamente son órganos que tienen origen y función muy parecida o muy similar. Y estos sistemas no son completamente independientes, son interconectados, están en interrelación con otros sistemas para poder lograr la totalidad de la función biológica y la supervivencia y el avance de la especie. El sistema renal entonces es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de un contenido que es la orina. De esta manera, a través de la orina se van a eliminar residuos o desechos del metabolismo que recoge la sangre mediante la circulación sistémica. Vamos a desglosar un poco más este concepto. Lo que tenemos del lado derecho es la representación gráfica de una célula. Por favor, les pido que sigan el cursor. Todo esto que estoy señalando es lo que conocemos como la membrana celular, que es una estructura fundamentalmente constituida por grasa, por lípidos, y que es la que permite delimitar la estructura de la célula como tal. En el interior de ese espacio delimitado por la membrana celular hay una gran cantidad de órganos, así como en nuestro cuerpo tenemos órganos que forman sistemas. En el interior de cada uno de las 30 billones de células existen también órganos, solo que se conocen como organelos intracitoplasmáticos. ¿Qué función cumplen esos organelos? Esos organelos dentro de la célula, cada uno tiene una actividad específica que tiene que ver con la construcción, con la remodelación de las estructuras en el interior de la célula para garantizar su funcionamiento. Es decir, hay una gran actividad dentro de nuestras células y esa actividad que ejercen estos organelos es lo que se llama, forma parte de lo que es el metabolismo celular. Ahora bien, para la célula poder sostener sus funciones requiere de una serie de nutrientes y dentro de los procesos que ocurren en los organelos intracitoplasmáticos se generan sustancias de desecho. ¿Cómo llegan estos recursos a la célula? Gracias a la circulación sistémica. ¿Cómo se eliminan? ¿Cómo salen de la célula? ¿Cómo son después trasladados para ser excretados fuera del cuerpo? Gracias también a la circulación sistémica. Entonces, en toda esa dinámica metabólica que hay en cada una de nuestras células se generan, repito, sustancias de desecho que deben salir de nuestro cuerpo. Buena parte de esas sustancias de desecho son excretadas gracias al sistema renal en un producto o un contenido final que se conoce con el nombre de orina. Bien, veamos la íntima relación que existe entre el sistema renal y el sistema cardiovascular. La imagen que vemos del lado izquierdo representa de una forma esquemática lo que es la circulación cardiovascular. Básicamente la podemos dividir en dos circuitos. Un pequeño circuito que estoy señalando con el cursor, que es lo que se llama la circulación pulmonar. Y cómo se forma esa circulación pulmonar, porque del lado derecho de nuestro corazón, la arteria pulmonar que emerge del ventrículo derecho va a dar ramas para el pulmón derecho e izquierdo, llevando sangre rica en dióxido de carbono que llegó a la aurícula derecha gracias a la afluencia de la sangre que proviene de las venas cava superior e inferior. Una vez que esa sangre cargada con dióxido de carbono llega a nuestros pulmones, y gracias al proceso respiratorio es intercambiado ese dióxido de carbono por oxígeno. Es decir, el dióxido de carbono va a ser expulsado durante la expiración y en nuestra inspiración tomamos oxígeno que va a cargar esa sangre que está en la circulación pulmonar de oxígeno llevándola hacia la aurícula izquierda, de allí el ventrículo izquierdo, y se cierra entonces este circuito de lo que se llama la circulación pulmonar. Fíjense lo importante aquí. Aquí también hay un sistema excretor, en este caso de un gas, que es el dióxido de carbono. Pues bien, una vez que la sangre es eyectada por el corazón a través de la arteria aorta, comienza entonces un ciclo circulatorio que se conoce como circulación sistémica.
La circulación sistémica va a dar ramas que van a llevar sangre hacia nuestros miembros superiores, cabeza, cuello, abdomen y miembros inferiores. En todo este circuito se lleva oxígeno y nutrientes y se recoge dióxido de carbono y sustancias de desecho del metabolismo celular. Y esas sustancias de desecho, repito, deben salir de nuestro cuerpo. El dióxido de carbono, que es el gas, saldrá por el sistema respiratorio, y buena parte de agua y otras sustancias de desecho metabólico van a ser expulsadas mayormente a través del sistema renal en su contenido, que es la orina. Es tan importante la relación entre el sistema cardiovascular y el sistema renal. Observen las figuras del lado derecho, que se calcula que nuestros riñones son capaces de producir más de 100 litros de filtrado de esa sangre que le llega gracias a la arteria renal y que es filtrada dentro de los riñones. Se produce esos más de 100 litros, 120 litros aproximadamente, pero no todo eso se transforma en orina. Buena parte de ese líquido es reabsorbido y tan solo se termina excretando aproximadamente un mínimo de 500 mililitros de orina, y en algunas ocasiones hasta 2 litros de orina, dependiendo del manejo metabólico de esa persona y su grado de hidratación. Si nosotros retiráramos todas las estructuras que no son vasculares de cada uno de nuestros riñones, tendríamos una imagen como la que se observa aquí abajo y a la derecha. Las arterias renales, que son ramas de la carótida, de la aorta abdominal, se va dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta formar una especie de árbol vascular en cada uno de nuestros riñones, y en cada uno de estos pequeños capilares renales es donde ocurre ese proceso de filtración en la unidad anatómica y funcional por excelencia de los riñones, que se conoce como nefrona. Tenemos aproximadamente 1 millón de nefronas en cada uno de nuestros riñones. Esta parte era básicamente para que veamos la importante relación entre el sistema cardiovascular y el sistema renal, y cómo en esencia el riñón lo que hace es filtrar la sangre para obtener de ella sustancias de desecho que van a ser eliminadas en la orina. Pues bien, los riñones no solamente producen orina. Nuestros riñones desempeñan además otras funciones vitales que son muy, muy importantes. De hecho, hay por lo menos 6 de esas funciones vitales que genera el riñón. La primera es el mantenimiento de un concepto muy importante, que es la homeostasis. La homeostasis, tenemos el concepto acá a la derecha, es el conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. Esencialmente, el riñón, al manejar de alguna manera el agua de nuestro cuerpo y buena parte de las sustancias disueltas en ellas, conocidas como solutos, al mantener un equilibrio, esto permite que se cumplan muchas otras funciones en nuestro cuerpo. Por lo tanto, es vital para el mantener esa condición que se conoce como homeostasis. En segundo lugar, tenemos que el riñón contribuye, o el sistema renal contribuye de una forma muy determinante en la regulación de la presión arterial. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera el sistema renal controla el volumen sanguíneo mediante la regulación y la excreción de iones y agua. Fíjense, una persona normal, adulta, tiene en promedio una cantidad de sangre que está en un rango entre 4.5 y 6 litros de sangre en total, que están constantemente circulando gracias al sistema cardiovascular. El sostener un volumen determinado y relativamente constante está íntimamente relacionado con el sistema renal. ¿Por qué? Porque es el riñón, o son los riñones los que van a regular la cantidad de agua de nuestro organismo y los iones, como el sodio, como el potasio, como el cloruro, que están disueltos y que ayudan además a sostener ese volumen de una manera más o menos constante. Entonces, en primer lugar, porque controla el volumen sanguíneo, la cantidad de agua que hay en la sangre, que se calcula que está alrededor del 80-85% de la totalidad de la sangre es agua. Además de esto, el sistema renal está íntimamente correlacionado o vinculado con otros órganos o sistemas para garantizar una presión arterial, porque de la presión arterial depende que la sangre llegue de forma efectiva a cada una de las células de nuestro cuerpo. De hecho, el sistema renal participa en un eje que se conoce como el eje renina-angiotensina-aldosterona. En este eje participan no solamente el riñón como órgano, participa el hígado, participan nuestros pulmones,
participan las glándulas suprarrenal, fíjense que lo estoy señalando con el cursor, los vasos sanguíneos y la hipófisis. Ahora bien, cómo todos estos órganos participan en el control de la presión arterial, en ese eje que se llama eje renina, angiotensina, aldosterona. Les voy a poner un ejemplo un poco dramático para que se entienda de una forma mucho más sencilla. En circunstancias normales, imaginemos que una persona necesita sostener una presión arterial de 135 como sistólica, 80 como diastólica, 140, 90, 130, 80. Digamos que está dentro de los rangos que podrían considerarse normales. ¿Por qué debe sostener esa presión arterial? Porque son los niveles de presión que garantizan que la sangre llegue efectivamente a los lugares más distales de nuestro cuerpo, a las células más distales, por ejemplo, al eje, lo que es el eje cardiovascular. Pues si esa persona llegase a tener, por ejemplo, una hemorragia importante y pierde el volumen de su sangre, nuestro cuerpo inmediatamente activa, por ejemplo, de una forma muy agresiva este eje. ¿En qué consiste? El riñón produce una hormona. Fíjense que no solamente produce orina. Esa hormona se conoce con el nombre de renina. La renina pasa a la sangre y en la sangre normalmente tenemos circulando una proteína que se llama angiotensinógeno. Lo estoy señalando con el cursor. Esa proteína es producida por el hígado. ¿Qué sucede entonces en esa circunstancia? La renina activa el angiotensinógeno y lo transforma en lo que se llama angiotensina 1. Todo esto circulando en sangre. Esa sustancia, la angiotensina 1, al pasar gracias al sistema circulatorio por nuestros pulmones, es transformada en angiotensinógeno 2 gracias a una enzima que existe en los pulmones que se llama ECA, o son sus siglas en inglés. Al ser activada la angiotensina 1 y la angiotensina 2, esta sustancia es un potente vasoconstrictor. Actúa sobre los vasos sanguíneos para disminuir su espesor y incrementar de esa manera la presión arterial. Y por otra parte, el angiotensinógeno 2, o la angiotensina 2, disculpen, va a estimular a nivel de las glándulas suprarrenales la liberación de otra hormona, que es la aldosterona. Esta hormona actúa en el riñón estimulando la retención de sodio. Al retener sodio, el sodio también arrastra agua y es una forma de incrementar la presión arterial. Pero además de esto, la renina es capaz de estimular a nivel de la hipófisis la liberación de otra hormona que se llama hormona antidiurética, que actúa a su vez sobre el riñón estimulando la absorción de agua. Vemos entonces como mecanismos que vinculan al hígado, a los pulmones, a las glándulas suprarrenales, actúan reteniendo sal, bajo la forma del sodio, agua y estimulando además la contracción del vaso sanguíneo. Todo esto para aumentar la presión arterial y de esa manera garantizar que haya una buena perfusión en todas las células de nuestro organismo. Fíjense que entonces hay una gran colaboración entre diferentes órganos y sistemas, en este caso en una situación de supervivencia. Sin embargo, este eje actúa normalmente en cierta medida y de hecho en muchos de estos puntos que les acabo de comentar es donde actúan fármacos que hoy día se emplean para el tratamiento de personas que tienen hipertensión arterial. Pues bien, hasta ahora hemos visto no solamente que el riñón produce orina, sino que también juega un papel muy importante en mantener el equilibrio en nuestro cuerpo bajo el concepto conocido como homeostasis o homeostasis. En tercer lugar, como segundo lugar, cómo participa en sostener los niveles de presión arterial. Otras dos funciones de nuestros riñones o el sistema renal es regular el volumen de agua corporal. Todos sabemos, somos fundamentalmente agua. Observen la figura acá abajo. Se calcula que en las mujeres la cantidad de agua total de su cuerpo está entre 60 y 65% y en los hombres alrededor del 65%. Pero a su vez, cada uno de nuestros órganos también tiene cantidades variables de agua que suelen mantenerse constantes. Por ejemplo, nuestros ojos son 95% agua, músculos y corazón 75% agua, cerebro 83% agua, los propios riñones 83%, pulmones 80-85%, la sangre entre 85 y 95%. Ahora, que esta agua se mantenga en esa distribución y que la cantidad total de agua de nuestro cuerpo se mantenga de manera relativamente constante es en gran parte responsabilidad del sistema renal. Otro concepto muy importante que depende del sistema renal es lo que se llama la presión osmótica. Y la presión osmótica tiene que ver con cómo el agua se mantiene en nuestro cuerpo y cómo se moviliza dentro de él gracias a la presencia en el cuerpo de sustancias que tienen una carga eléctrica o un peso molecular tal que es capaz de modificar la forma en que el agua se desplaza en el cuerpo. Esas sustancias
Esos solutos, que básicamente suelen ser iones de peso molecular importante, son los que establecen lo que se llama una presión osmótica. Pues el riñón regula eso. Y de la presión osmótica es lo que depende, por ejemplo, que exista o no edema en alguna parte de nuestro cuerpo. Veamos la figura que está abajo y a la derecha para entender un poco más este concepto. Lo que ves en amarillo en la parte central es una membrana celular, básicamente constituida por grasa, por lípidos. Y las membranas celulares lo que hacen es dividir espacios. De hecho, delimitan a la célula. Ahora bien, el movimiento del agua a través de todas las membranas celulares en buena medida está condicionado por la presión osmótica. Y esa presión osmótica es establecida por partículas, por moléculas, por ejemplo el sodio, que está distribuida en diferentes compartimientos. El sodio es capaz, por ejemplo, por darles un ejemplo, de arrastrar agua. Mientras más partículas haya con carga osmótica en un determinado sector del cuerpo, más agua será arrastrada o atraída por esas componentes, por esas partículas. En esta figura de abajo a la derecha, lo que ven de color verde representa esas moléculas osmóticamente activas, es decir, tienen carga o tienen peso, ambas cosas, y arrastran agua. Lo que observan, que parecen como si fuesen mosquitas, son las moléculas de agua, más pequeñas. Observen que del lado izquierdo de la membrana celular hay tan solo 3 de esos elementos, mientras que del lado derecho hay mucho más. Vamos a observar cómo en este pequeño video, cómo las moléculas de agua se mueven en relación a aquellas partículas que tienen carga osmótica. Fíjense que simplemente se desplazan de un lugar a otro. Y esta es una dinámica constante que ocurre en nuestro cuerpo, y una forma de manejar y movilizar el agua en nuestro interior. ¿De quién depende en buena medida esto? De los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones son justamente los que manejan la concentración de estas sustancias que tienen carga osmótica. Por lo tanto, es el que determina la presión osmótica que permite el movimiento del agua en nuestro interior, en el interior de nuestro cuerpo. En quinto lugar, tenemos otro parámetro biológico sobre el cual incide el sistema renal. También en este aspecto está muy íntimamente relacionado con el sistema renal, el sistema respiratorio. Pero ya que estamos en el sistema renal, hablemos entonces del pH y cómo influye el sistema renal en él. Así como, por ejemplo, podemos tomar una prueba de sangre y determinar el nivel de glicemia, es decir, la cantidad de glucosa que tengo en sangre, que se conoce con el nombre de glicemia, y decir, tengo 100 miligramos por decilitro de glicemia. Eso es un parámetro biológico. Pues el pH es también una forma de medir, es un parámetro biológico. ¿Pero qué mide? La cantidad de sustancias alcalinas o ácidas que existen en nuestro cuerpo. Eso es lo que se denomina pH. Y normalmente, observen el cursor, se expresa en una escala que va del 1 al 14. Pues bien, la cantidad de sustancias ácidas y o alcalinas que existen en nuestra sangre deben estar en balance. ¿Por qué? Porque el nivel de pH debe ser tal que promocione, estimule, respalde y apoye los procesos metabólicos. Ese nivel de pH idóneo está en nuestro cuerpo entre 7.35 y 7.45. ¿De qué depende? Repito, de la cantidad de sustancias ácidas y alcalinas que existen en la sangre. ¿Quién controla en buena medida esto? El sistema renal. ¿A través de qué? De la excreción o retención de sustancias ácidas o alcalinas que ocurren en nuestros riñones. Y les repito, el establecimiento o el mantenimiento del pH en nuestro cuerpo está muy de la mano tanto del sistema respiratorio como del sistema renal. Y finalmente, una sexta función muy importante que demuestra una vez más inclusive las ciertas funciones endocrinas que tienen nuestros riñones, y es el hecho de que el sistema renal estimula la producción de eritrocitos, es decir, glóbulos rojos. Veamos la figura que está en el lado inferior derecho. Recordemos que en nuestra sangre circulan a grandes rasgos 3 líneas celulares. En primer lugar, los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos, dentro de los cuales tenemos diferentes líneas como linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, y finalmente ese tercer grupo que son las plaquetas. Estos 3 grupos se generan ¿en dónde? En la médula ósea. Pues bien, el riñón, a través de la producción de hormona que se conoce como eritropoyetina, es el encargado de estimular el proceso de eritropoyesis, que es la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Vemos entonces una sexta función clave, vital, que desempeña el riñón dentro de lo que es el sistema renal. Bien, antes de continuar a hablar en
con un poco más de detalle de las estructuras anatómicas de los 4 órganos que constituyen al sistema renal, donde evidentemente el más destacable es justamente el riñón, un órgano par. Es interesante recordar cómo, si tenemos una visión integrativa de cómo los diferentes sistemas y los órganos que lo conforman actúan en nuestro cuerpo, es mucho más fácil entender el sentido de la estructura y la función de cada uno de esos sistemas. Hemos visto cómo el sistema cardiovascular tiene una gran importancia, una gran relevancia por el hecho que a través del sistema de ductos que conforman a estas estructuras circula un contenido clave que permite además la acción y la función de otros sistemas, que es la sangre. Hemos visto cómo el corazón o el sistema cardiovascular está íntimamente vinculado con el sistema respiratorio para la excreción del dióxido de carbono y tomar el oxígeno, como el sistema cardiovascular está íntimamente ligado al sistema renal para la excreción de sustancias de desecho del metabolismo, entre ellas agua y otros solutos, como el sistema cardiovascular además está íntimamente vinculado con todo lo que es el sistema gastrointestinal para la obtención de las sustancias claves para el metabolismo, como los carbohidratos, los lípidos, las grasas, los minerales, las vitaminas. Y considero que si integramos todo esto y nos enfocamos en la célula, es mucho más sencillo entender anatomía y fisiología. Vamos allá entonces. Esta gráfica es muy interesante porque resume muchos aspectos y aquí vamos a entender mejor todavía el papel del sistema renal. Observen la imagen que está en la parte central, donde el gran protagonista, los grandes protagonistas son las células de nuestro cuerpo. Las células de nuestro cuerpo desarrollan todos los procesos metabólicos y actúan tal cual si en el cursor fueran fábricas, ¿ok? Fábricas donde se obtienen sustancias especiales que son necesarias para la fabricación de otras sustancias indispensables para la célula y el organismo y se generan sustancias de desecho. ¿Cómo llegó todos estos elementos nutricios a las células? Gracias a el sistema cardiovascular y a su unidad funcional clave, que son los capilares. ¿Cómo obtenemos recursos entonces en nuestro cuerpo? Básicamente, los recursos más relevantes se obtienen a través de, si dan el cursor, el sistema gastrointestinal y el sistema respiratorio. ¿Qué obtenemos del sistema gastrointestinal? Todo aquello que a través de los alimentos va a ser llevado hasta las células. Repito, proteínas, lípidos, carbohidratos y otras sustancias. ¿Qué se obtiene a través del sistema respiratorio? Otra sustancia necesaria para la nutrición de la célula, un gas que es el oxígeno. Entonces, los nutrientes van a entrar a nuestro cuerpo a nivel gastrointestinal por las vellosidades intestinales, fundamentalmente intestino delgado, donde los capilares van a absorber esas sustancias después que han sido, digamos, transformadas por el hecho de haber sido captadas, masticadas, tragadas, pasadas por el estómago, eh, eh, llegar los jugos pancreáticos, pasar por el duodeno hasta el intestino delgado. Todas estas sustancias han sido completamente, como decir, como si fuesen fragmentadas a su mínima expresión para ser absorbidas y pasar a la sangre. Y por otra parte, a nivel del sistema respiratorio, la unidad funcional clave en un pulmón son los alvéolos pulmonares, que es donde ocurre ese intercambio oxígeno-dióxido de carbono. Una vez que el oxígeno entonces entró, igual que los nutrientes, hacia un sistema de transporte que es regido por el sistema cardiovascular, pues llegará a las células. Allí se generarán los procesos metabólicos, donde destaca, por ejemplo, la respiración celular. La glucosa que fue captada gracias al proceso de digestión se combina con el oxígeno captado gracias a la respiración y, por ejemplo, se forma energía, que es ATP. Una vez que se forma esa energía, en esa fábrica dentro de la célula, que es la mitocondria, se va a generar como sustancia de desecho, que es agua y dióxido de carbono. Toda esa sustancia de desecho que ocurre a nivel de nuestros tejidos va a ser nuevamente transportada gracias al sistema cardiovascular hacia puntos donde va a ser excretado, donde va a ser expulsado. En el caso del dióxido de carbono, que es la sustancia de desecho generada en la célula, pues volverá al sistema respiratorio y será expulsado a través de la expiración. Mientras que esas otras sustancias de desecho, como por ejemplo agua, otras sustancias como por ejemplo desechos producto del metabolismo intracelular, pues serán expulsadas a través de los riñones bajo la forma de orina. Así vemos que hay una gran integración entre diferentes órganos y sistemas
con un fin común, el sostener todas las actividades biológicas que ocurren en nuestras células y tejidos. Bien, ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia en lo que respecta a la anatomía de los 4 órganos que constituyen el sistema renal. El primero, el rey del sistema, es el riñón. Y los riñones son órganos, como ya comenté, encargados entonces de producir la orina. Lo que vemos arriba y a la derecha son los 2 riñones. Es como si, imagínense que tomamos un riñón y lo partimos en 2 y lo vemos de frente. ¿Qué vemos en su interior? Toda esta estructura que estoy señalando con el cursor es lo que se conoce como el parénquima renal. Allí es donde existen las microscópicas nefronas, que en número de 1.000.000 en cada uno de nuestros riñones son los que producen el filtrado de la sangre que llega al riñón a través de su respectiva arteria renal. En el interior del riñón se comienzan en cada una de esas unidades a producir pequeñas cantidades de orina y esa orina comienza a ser colectada poco a poco en lo que se conoce con las vías urinarias intrarrenales, es decir, aquellas que están dentro del riñón. Y esas son cálices menores, cálices mayores y la pelvis renal. Vamos otra vez a la imagen de arriba y a la derecha. Todo este sector que estoy señalando con el cursor corresponde a las vías urinarias intrarrenales. Estos son lo que serían los cálices menores, mayores, y este sector, un poco más grueso, es lo que se conoce como la pelvis renal. La orina entonces va a drenar hasta llegar a la pelvis renal y pasar al siguiente órgano, que constituye el primero de lo que son las vías urinarias extrarrenales, es decir, fuera del riñón. ¿Cuáles son esos órganos? Observen el cursor ahora, la imagen que está abajo y a la derecha. Son los uréteres, el número de 2, la vejiga urinaria y la uretra. En este caso que estoy señalando con el cursor, anatomía variable solamente en la parte de la uretra por ser esto un hombre. En el caso derecho observamos igual, los uréteres, la vejiga y la uretra. Estos constituyen entonces las vías urinarias extrarrenales. Los riñones son un órgano par. Es muy raro, pero existen casos donde puede haber un tercero, inclusive hasta un cuarto riñón. Muy, muy raro. Eso se considera una malformación congénita. En general es un órgano par, de color parduzco rojizo, y sus contornos muy lisos. De hecho, tiene la forma como si fuese una especie de frijol. Podemos observar en él un polo superior y un polo inferior, y hacia la parte superior, en el polo superior, encontramos la glándula suprarrenal. No participa esta glándula en ningún aspecto en lo que respecta específicamente a la función, a la fisiología renal per se, más allá del hecho de producir una hormona de las que ya comentamos. En sí se llama suprarrenal porque simplemente está colocada sobre el polo superior del riñón y es parte del sistema endocrino fundamentalmente. Si observamos la ubicación anatómica del riñón, observen las imágenes que están abajo y a la derecha. Aquí tenemos el perfil con una columna donde tenemos la porción cervical, la columna cervical, la dorsal, la lumbar y la sacra. Todo esto que señaló con el cursor sería el tórax y observen la imagen de la extrema derecha. Esto que vemos en rojo es la representación gráfica del músculo diafragma, que es el que permite la división entre el tórax arriba y el abdomen abajo. Porque les traigo estas imágenes para poder ubicar anatómicamente dónde están colocados nuestros riñones. Pues el polo superior de cada uno de nuestros riñones está aproximadamente ubicado a nivel de la vértebra dorsal número 12 y el polo inferior está más cercano hacia la vértebra lumbar número 3. Ambos riñones están protegidos de alguna manera por la parilla costal, específicamente por la costilla 11 y 12. Observen que además el riñón derecho, señalado por el cursor, es ligeramente más descendido que el riñón izquierdo y esto se debe a que en esta porción se encuentra ubicado el hígado. Otra característica importante es que son retroperitoneales. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que están ubicados detrás del peritoneo. El peritoneo es una de las membranas serosas que existen en nuestro cuerpo. Por definición, recordemos que esas membranas, llamadas membranas serosas, son fundamentalmente membranas que tapizan espacios dentro de los cuales se encuentran órganos. Por ejemplo, las meninges son una membrana serosa, la observamos acá con el número 1, y son las que envuelven a nuestro sistema nervioso central. El pericardio, también una membrana serosa, forma una bolsa en la cual se aloja nuestro corazón en la parte central y ligeramente izquierda del tórax. Las pleuras, aquí de color violeta,
Son esas membranas que cubren, que tapizan parte del tórax o de los hemitórax y dentro de los cuales se encuentran nuestros pulmones. El peritoneo es una membrana serosa que en este caso tapiza todo el interior de nuestro abdomen. ¿Por qué le hago estas observaciones? Porque los riñones no están directamente dentro de la cavidad abdominal, están adosados, pegados a la pared posterior y por encima de ellos pasa el peritoneo. Y una forma de mantenerlos ubicados en su posición. Por eso se habla que son órganos retroperitoneales. En esta imagen se puede apreciar mucho mejor. Les pido que usen su imaginación. La imagen de la izquierda es como si estuviéramos viendo de frente, quitamos la pared abdominal, quitamos todo el contenido y vemos lo que está al fondo. Esto que está acá sería la pared posterior del abdomen, estos son los músculos, esto que se observa como una membrana y que recubre, simplemente aquí como es una representación gráfica donde fue como que eliminado el peritoneo, se pueden observar los dos riñones. Esto es una vista posterior, se supone que quitamos la pared posterior, se observan los riñones, los uréteres y la vejiga. Aquí evidentemente vemos que son órganos retroperitoneales. Esta imagen pues ilustra un poco más. Acá observamos la pared posterior del abdomen, donde están todos los músculos, los riñones adosados a la pared posterior y acá se observa el peritoneo que los recubre y los mantiene en su posición. Como les comenté anteriormente, dos riñones, el izquierdo un poco más elevado que el derecho más descendido por la presencia del hígado. En la imagen de la derecha, esta que estoy señalando con el cursor, vemos todos los órganos que están dentro de la cavidad abdominal y cómo los riñones se mantienen en la parte más posterior. Básicamente todo lo que es el sistema gastrointestinal, incluyendo el hígado, el páncreas y el vaso, no forma parte obviamente del sistema gastrointestinal, pero lo que quiero decir es que todos estos órganos están dentro del abdomen, los riñones y los uréteres retroperitoneales. Los siguientes órganos también pares son los uréteres, que son dos largos tubos, uno izquierdo y uno derecho, que comunican en su extremo superior con lo que sería la pelvis renal, acuérdense, vías urinarias intrarrenales, y por su extremo inferior con la vejiga urinaria. Vámonos a la imagen que está del lado derecho, ambos riñones, el derecho un poco más descendido que el izquierdo, los uréteres, que miden aproximadamente entre 20 y 26 centímetros de longitud. La imagen de la extrema derecha es simplemente un dibujo de las vías urinarias intrarrenales. Estos serían los cálices mayores y menores, la pelvis renal, el inicio del uréter, su final, llegando a la vejiga. En este caso, un uréter del lado derecho. Aquí observamos otras imágenes. Fíjense los uréteres. Entonces, la pelvis renal, el uréter, la vejiga y un aspecto frontal como si elimináramos todo el contenido de la cavidad abdominal. Los uréteres son también retroperitoneales. ¿Cómo están constituidos los uréteres? Al igual que muchos otros órganos que tienen forma tubular en nuestro cuerpo y que son huecos, esos órganos suelen tener tres capas fundamentalmente. Si nos vamos de adentro hacia afuera, encontramos una mucosa, que básicamente es un epitelio estratificado, es decir, una gran cantidad de células colocadas en estrato, que literalmente, en el caso del uréter, igual que en la vejiga, constituyen una capa impermeable a la orina y que va a recubrir, en el caso de los uréteres, todo el tubo. Acuérdense que estamos yendo de adentro hacia afuera y es esto que señalo en el cursor de color fucsia. La capa intermedia, una capa muscular. Al igual que otros órganos huecos, en este caso son fibras musculares lisas que tienen una actividad contráctil involuntaria y que básicamente esa contracción lo que hace es favorecer el descenso de la orina desde los riñones hacia la vejiga. Y finalmente, la capa más externa, una capa serosa, constituida fundamentalmente por fibras de conjuntiva. Repito, esta es la clásica estructura anatómica de órganos huecos y tubulares, tres capas. El interior, en este caso una mucosa, intermedio, músculo liso, la parte más externa, una serosa o una capa de origen fibroconjuntivo que es netamente protectora. El tercer órgano sería la vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco también, situado en la cavidad pélvica, que suele tener, si no está llena, la forma como de una especie de tetraedro, pero una vez que ella se llena, ella es capaz de adquirir la forma de un balón, de hacerse redondeada. Y es fundamentalmente el reservorio de la orina.
Tiene una capacidad máxima fisiológica de casi 1 litro, 800 mililitros. Sin embargo, puede llegar hasta 2 litros o más en situaciones donde haya retención aguda de orina. Por ejemplo, un hombre que tiene una próstata aumentada de tamaño, la uretra prostática es de alguna manera cerrada por la próstata, se acumula la orina, tiene una capacidad de expansión importante, pero no es lo fisiológico. Lo fisiológico es alrededor de 800 mililitros de orina. Las relaciones de la vejiga son diferentes entre hombres y mujeres, obviamente por consideraciones anatómicas. Veamos la imagen de abajo y a la izquierda. Lo que señalo con el cursor es la vejiga. Imagínense que simplemente hicimos una sección medial y observamos el interior. Si nos vamos hacia la pelvis, encontraremos entonces lo que señalo con el cursor, que es la vejiga. Fíjense las relaciones importantes en un hombre, del caso de la vejiga. Hacia la parte superior, pues encontramos básicamente las asas intestinales. Hacia la parte posterior, el recto, esto sería el ano. Esta estructura que vemos de color rosado es la próstata, pues la uretra, en el caso del hombre, atraviesa la próstata antes de continuar hacia el pene. Vamos ahora del lado derecho y observen que las relaciones anatómicas son completamente diferentes. Evidentemente, la mujer tiene esto que señalo sería su útero, esto que señalo sería la vagina y lo que se llama el introito vaginal, la entrada de la vagina. Acá tenemos la vejiga y la uretra. Por lo tanto, uretra y la entrada de la vagina están ubicadas en el órgano genital externo de la mujer, en íntima relación. La vejiga además en íntima relación con el útero, y detrás de la vagina, esto que observamos acá sería el recto. Repito, recto, ano, vagina, uretra. Si vamos a esta imagen frontal de los genitales femeninos externos, observamos los labios mayores y menores, y al abrir vemos el clítoris, lo que señalo aquí que es la uretra y la vagina. Fíjense la cercanía entre estas dos estructuras y más abajo el ano. Hay importantes entonces diferencias, evidentemente por consideraciones anatómicas entre hombre y mujer. Aquí observamos cortes de la vejiga. Se repite el patrón, órgano hueco, 3 capas que lo conforman. Si nos vamos de adentro hacia afuera, una mucosa, una parte muscular y una serosa. Vámonos a la imagen del lado derecho, que esto representa una vejiga masculina. ¿Cómo lo sabemos? Porque esto que está acá es la próstata. Vamos a centrarnos en la vejiga, la estoy señalando con el cursor. De afuera hacia adentro, una serosa que rodea a la vejiga, una capa muscular, que en el caso de la vejiga es músculo liso, dispuesto en 3 capas. Una capa externa longitudinal, una intermedia circular, otra interna también longitudinal. Esa disposición de esas fibras musculares lisas es la que permite a la vejiga expandirse de forma, como si fuese un balón, y poder, al contraerse de manera involuntaria, expulsar de una forma efectiva la orina que se encuentra almacenada en su interior. Si continuamos después de la capa muscular, tendríamos la capa mucosa, que también es un epitelio, se llama un epitelio de transición urinaria, en este caso un epitelio en estratos, generalmente son aproximadamente unas 8 capas, y la disposición de las células en ese epitelio hace que la pared de la vejiga sea impermeable a la orina. Observen en el cursor estos 2 pequeños orificios que corresponden justamente a los lugares donde se inserta cada uno de los uréteres derecho e izquierdo. Lo que observamos aquí abajo en el cursor sería como si tomáramos un trozo de la pared de la vejiga y lo amplificáramos. Vemos de afuera hacia adentro la serosa, la capa muscular y el epitelio o la membrana mucosa de la vejiga. Vámonos al gráfico del lado derecho. Observamos la vejiga, imagínense que le quitáramos la pared anterior para ver en su interior. Vemos los orificios donde penetran los uréteres, el orificio que sería el inicio de la uretra. Esto se conoce como el trígono vesical, la disposición de estos 3. En este caso, pues es una mujer. Aquí no tenemos próstata y la uretra es mucho más corta que en el caso del hombre. En resumen, un órgano ahuecado, capaz de almacenar hasta 800 mililitros en condiciones fisiológicas de orina, compuesto por 3 capas que de fuera hacia adentro son
una serosa, una muscular eh, estructurada por músculo liso y finalmente la interna, la que ve hacia el interior de la vejiga, que es la mucosa vesical. Pues bien, finalmente tendríamos la uretra. Recuerden, riñones, uréteres, vejiga y la uretra, la vía para la excreción de la orina. La uretra tiene fundamentalmente lo que se conocen como esfínteres. Vamos a ver la definición abajo. Un esfínter es un músculo en forma de anillo que cierra y abre la abertura de determinados conductos naturales de nuestro cuerpo. Hay otros esfínteres, obviamente, en nuestro cuerpo. Si nos centramos aquí, entonces, por definición, es músculo en forma circular que tiene por fin cerrar o mantener cerrado o abrir eh, conductos naturales del cuerpo. En el caso de la uretra existen dos esfínteres. Sigan el cursor. El primero es donde lo estoy señalando, es justo donde se inicia la uretra tanto en hombre como en mujer. Y es un esfínter que nos es conocido como esfínter uretral interno. Y aquí lo relevante, lo destacable, es que está constituido por músculo liso, es músculo involuntario. El otro esfínter, más abajo, ubicado hacia el suelo pélvico, la parte más inferior, recuerden que ahí tenemos músculos estriados. De hecho, es un esfínter de músculo estriado, es voluntario y es aquel que nos permite cortar, es aquel que nos permite retener, es aquel que permite hasta cierto punto controlar el no orinar o eh, fraccionar el hecho de la micción. Dos esfínteres entonces. El primero involuntario de músculo liso, el segundo voluntario de músculo estriado. Existen además importantísimas diferencias en lo que respecta a la uretra en hombre y en mujer. Observemos la imagen del lado derecho. La uretra del hombre puede llegar a medir entre 10 y 14 centímetros de longitud. Vamos a seguir el cursor, por favor. La primera parte de la uretra atraviesa la próstata. Después la uretra va a llegar hasta el pene y eso hace que su longitud sea mucho más grande. No solamente cumple una función en términos de excreción de orina también, sino que forma parte del aparato reproductor en términos de que a través de ella pues, se produce la eyaculación. En el caso de la mujer, la uretra suele ser mucho más pequeña, de hecho está entre 3 y 3,5 centímetros de longitud eh, y fundamentalmente vinculado, relacionada con el aparato reproductor por la cercanía con la entrada a lo que se conoce el introito vaginal. Pues bien, hasta aquí esta primera parte. Espero que les sea de muchísima utilidad para entender la importancia, la estructura y la función del sistema renal y les apoye en sus conocimientos en el área de la biodescodificación. Muchas gracias.